¿Qué tal? Saludos, les damos la bienvenida una semana más, un miércoles más, a las cartas sobre la mesa. Por delante tenemos una hora de programación en directo en la que vamos a tener la oportunidad de hablar y de tratar de temas de rigurosa actualidad, en concreto de cómo se amplía la oferta cultural y la oferta museística de la ciudad de Málaga y por tanto del conjunto de España, haciendo que Málaga sea una sede internacional de cultura con la apertura de dos museos, el Museo Estatal de Arte Ruso de San Petersburgo, que se ha abierto esta misma mañana, y el Museo Pompidou, que se abrirá el próximo sábado. Será la inauguración oficial de la segunda sede fuera de Francia de este museo tan importante que va a albergar el Cubo del Puerto, el Cubo del Muelle 1. Decirles que hoy estaba prevista esa inauguración oficial del Museo Estatal de Arte Ruso, pero se ha cancelado, al igual que el resto de actos, por los 3 días de luto oficial que se ha decretado en nuestro país debido al accidente aéreo de ese avión que cubría la línea entre Barcelona y Düsseldorf. Desde aquí, desde PTV, desde las cartas sobre la mesa, también nos sumamos al pésame y a las condolencias por las víctimas, no solo españolas, sino también de Francia y de Alemania, del conjunto del resto de países que también viajaban en el avión siniestrado. Decirles, que efectivamente nosotros desde las cartas sobre la mesa nos vamos a hacer eco de esas inauguraciones, nos vamos a hacer también eco de cómo se amplía la oferta museística, les vamos a proponer, por supuesto, buenos planes para que disfruten de la cultura en su propia ciudad, en la ciudad de Málaga. Enseguida vamos a comenzar, pero antes decirles que, como ya saben, la compañía nuestra, PTV Telecom, incorporó hace tan solo unos meses el servicio de telefonía móvil. Lo incorporó a su habitual cartera de servicios, telefonía fija, también internet y también televisión. Y por supuesto nosotros siempre estamos queriendo ampliar nuestra oferta, siempre estamos queriendo evolucionar y por eso tenemos terminales propios. Terminales a precios asequibles, terminales con la última tecnología, y lo están viendo en sus pantallas. A la izquierda de las pantallas ven el Family L1, para clientes nuevos el precio es de 94,95 euros. Para clientes que llevan más de 2 años con nosotros el precio es de 84,95 euros. En ambos casos se puede optar por un solo pago, aplazado sin cuota, y también para los clientes nuevos, decirles que en primer lugar, se puede optar por el pago total o por un pago aplazado sin cuota inicial o con cuota inicial, siempre adaptado, como les decía, a todas sus necesidades. Por otro lado tenemos el Family H1, también un móvil de última generación. Para clientes nuevos el precio es de 149,95 euros. Para clientes de más de 2 años el precio es de 134,95 euros. Siempre desde PTV queremos premiar su fidelidad también, como en el caso del Family L1, se puede optar por un pago aplazado con una cuota inicial y por supuesto después, con una serie de cuotas al mes, siempre adaptándonos a su bolsillo, siempre adaptándonos a todas sus necesidades. ¿Qué tienen que hacer para poder adquirir estos fantásticos terminales? Es muy sencillo. Ustedes pueden llamar al 1650 para informarse y también consultarlo a través de nuestra página web. Dada esta información, vamos a comenzar ahora sí las cartas sobre la mesa, un programa dedicado a la cultura, un programa dedicado a la ciudad de Málaga y a cómo Málaga evoluciona, cómo Málaga se adapta a los nuevos tiempos, y no solamente eso, sino que tiene un desafío mucho más grande que está cumpliendo, que es ser una referencia en materia internacional con esos dos museos, el Museo Estatal de Arte Ruso de San Petersburgo, que va a contar con una sede ubicada en Tabacalera, y también el Museo Pompidou, que lo va a albergar el Cubo del Puerto. Les vamos a dar un anticipo, un adelanto de lo que son esos dos museos en la ciudad de Málaga.
Pues ya lo han visto desde Francia y desde San Petersburgo, desde Rusia, ya en España, ya en la ciudad de Málaga, para todos ustedes y para todos los turistas y visitantes. Se esperan unas cifras de visitantes altísimas a estas dos infraestructuras que, como les decíamos, bueno, pues se van a inaugurar en los próximos días. En concreto, el Museo Estatal de Arte Ruso ha abierto hoy sus puertas sin el acto oficial de inauguración por el avión siniestrado por ese trágico suceso aéreo que ha ocurrido efectivamente en esa línea que cubría el trayecto entre Barcelona y la ciudad alemana de Düsseldorf, pero eso sí, ya está abierto a todos ustedes, ya está abierto al público durante el día de hoy y el día de mañana será gratuito, también los domingos, y por supuesto ya esperaremos a la inauguración oficial del Pompidou, que será el próximo sábado. Eso sí, decirles que nosotros desde las cartas sobre la mesa hemos querido adelantarnos a estos museos. Hemos estado recientemente, hace tan solo unos días, con la persona responsable de la gestión y de la coordinación de ambos espacios expositivos con los que cuenta ya la ciudad de Málaga. En concreto hemos estado con José María Luna, como les decía, el responsable de la gestión y de la coordinación de estos dos museos. Una entrevista muy interesante, así que vamos a verla. La ciudad de Málaga aspira a convertirse en todo un referente internacional en cuanto a cultura. Este mes de marzo es un mes muy importante para la ciudad, para la provincia, con la inauguración, bueno, pues de dos grandes museos. Por un lado, el Museo Pompidou y por otro, bueno, pues la sede del Museo Estatal de Arte Ruso. ¿Qué van a suponer ambos equipamientos para la ciudad? ¿Qué nos puede contar, bueno, pues como la persona que gestiona y que coordina ambos museos? Son dos ofertas diferentes que vienen a consolidar esa posición de referencia a la que hacía mención antes. Son dos modelos de museos, son dos modelos de centro de cultura que nosotros vamos a tener la oportunidad de visitar en Málaga y que el público malagueño, también aquellas personas que nos visiten, van a tener la ocasión de disfrutar. Mientras que en el Centre Pompidou en Málaga vamos a encontrar una apuesta mucho más decidida por lo actual, por la interactuación entre los distintos públicos y la obra, aunque se podrá hacer un recorrido también desde principios del siglo XX, desde el arte de principios del siglo XX a este principio del siglo XXI, en el centro, en la colección del Museo Ruso de San Petersburgo en Málaga, el público va a encontrar una visión panorámica sobre lo que ha supuesto el desarrollo de la historia del arte, la evolución de la historia del arte en la Rusia desde los siglos XV-XVI hasta prácticamente finales del siglo XX. Son dos experiencias distintas, son dos formas de acercarse al mundo de la historia del arte diferentes, pero que al fin y al cabo confluyen en un mismo interés, que es el que los que nos visitan, los ciudadanos que están aquí y que puedan aprovecharse de la cercanía de estos centros, pues puedan disfrutar de, como decía antes, de una experiencia en la que salgan conociendo algo más de nuestra cultura universal y también haciéndose preguntas y queriendo saber un poco más de este tipo de propuestas. Dos museos diferentes, dos experiencias distintas también. ¿Qué aportan a la tradicional oferta cultural con la que contaba Málaga y son museos que se pueden complementar? Sí, estamos convencidos de que estas dos apuestas son complementarias, vienen a complementar y un poco a completar, aunque esta oferta de Málaga es muy importante y muy amplia, se verá enriquecida además a final de año, como está anunciado, con la apertura o la reapertura del Museo de Bellas Artes, y harán de Málaga, como bien decía antes, una referencia principal dentro del mundo de la cultura y de la oferta de centros de exposición y museísticos. Son sin duda complementarios. ¿Está previsto algún tipo de alianza o de sinergia con otros museos de la ciudad o con otros de carácter internacional? Sí, notorio y obvio que más pronto que tarde vamos a tener que establecer esas sinergias, pero lo vamos dicho así parece como si fuera una obligatoriedad, en fin, no gustosa, pero todo lo contrario. Se buscarán y se encontrarán. Ahora mismo estamos en otro momento del proceso que no nos ha permitido indagar en los caminos que podríamos transitar conjuntamente con otros museos municipales o no municipales dentro de la ciudad de Málaga, donde pudiéramos encontrar, como bien dice, esas sinergias, esas acciones complementarias. Y en el terreno internacional, pues también el pasado domingo, hace 2 o 3 días, ha estado aquí el director del Albertina Museum de Viena,
en fin, que venía a otras conversaciones y está visitando el museo, conoce el Museo Ruso de San Petersburgo perfectamente, están preparando una gran exposición de Baselis para este mes de junio y hemos dejado abierta la puerta para futuras colaboraciones a 2 bandas o a 3 bandas con el Albertina Museum de Viena, que es uno de los museos importantes dentro del panorama museístico europeo. ¿Qué grado de independencia mantienen estos 2 museos con respecto a sus matrices? Como todo el mundo sabe o como todo el mundo conoce, y si no se lo contamos, pues se han firmado unos acuerdos de colaboración entre el Ayuntamiento de Málaga a través de la Agencia Pública de Gestión de la Casa Natal de Pablo Picasso y otros equipamientos museísticos y culturales, por el cual tenemos una vinculación de 5 años prorrogable en el caso del Centre Pompidou Málaga y de 10 años prorrogable en el caso de la colección del Museo Ruso de Málaga, por el cual se determinan distintos aspectos de esta colaboración. Es más que una independencia, un grado de autonomía que nos permitirá desarrollar la actividad de una forma, como digo, autónoma, pero evidentemente si se firma un contrato como el que estamos firmando con estas 2 grandes instituciones, se firma para que ambas partes nos enriquezcamos con la retroalimentación de los procesos y con el conocimiento mutuo de la forma de funcionar. En ambos casos cuentan con una gran experiencia en actividades de este tipo y además con una importante colección, con lo cual yo creo que es bueno para todos que podamos tener una relación en la que las decisiones, como en cualquier sociedad, se tomen de una forma consensuada y conjunta, ¿no? Mientras que algunos artistas están aplaudiendo estas iniciativas, otros, sin embargo, critican que las grandes marcas se puedan imponer a lo local. No sé qué le tiene que decir y, sobre todo, bueno, pues se puede retroalimentar lo local con lo internacional. Sin duda, sin duda. Yo comprendo que haya gente que pueda tener una cierta prevención. Yo estoy convencido de que esta es una operación, este es un proyecto que es beneficioso para la ciudad y beneficioso para la ciudad en todos los elementos, en todos sus estamentos. Lo que se está reclamando de actuación sobre lo local tiene también su sentido. Yo comparto también que hay que apostar y ayudar a los creadores locales, pero también una forma de apostar y ayudar a estos creadores locales es facilitarles el acercamiento a lo que se está haciendo en otros lugares. Y si eso además supone, como en este caso, un reforzamiento de nuestra estructura y nuestro tejido cultural y nuestra consolidación como ciudad de cultura y de arte, será beneficioso no ya a la larga, sino desde luego ya a la corta, para estos artistas o para estos agentes culturales que están reclamando esa atención a lo local. Ahora mismo estamos en un proceso de consolidación de marca que luego nos permitirá seguramente con esa consolidación hacer otras actuaciones. A nadie se le olvide que proyectos como el Centro de Arte Contemporáneo, como el Museo Picasso, como el mismo Carmen Thyssen o como la misma Casa Natal, que ya lleva más de 26 años trabajando, han hecho posible la efervescencia cultural que ahora se vive en la ciudad. Eso no es una cuestión gratuita, eso no ha surgido de ex novo, de la nada. Este momento que está viviendo Málaga es consecuencia de todo lo que se ha hecho hasta ahora y lo que en el futuro suceda será también consecuencia de lo que estamos haciendo ahora. Hay muchos artistas sí que están reclamando, o muchos agentes culturales que están reclamando esa atención por lo local, pero hay otros muchos agentes culturales y artistas que también usted ha leído y conoce como yo, están apoyando y esperando entusiasmada e ilusionadamente el desarrollo de estos proyectos, porque son conocedores de que estas ventanas que estamos abriendo de Málaga hacia el mundo son también ventanas que se abren del mundo hacia Málaga. Unas ventanas que no pasan inadvertidas para muchos visitantes y para muchos turistas y también para muchas personas, para muchos malagueños que están deseosos de ver ambos museos. ¿Qué previsión de visitantes barajan y cuál va a ser el impacto económico que estos museos pueden traer a la ciudad de Málaga? Nosotros estamos trabajando con previsiones de visitantes, creemos que prudentes y moderadas. Tenemos la experiencia de las situaciones de nuestros propios museos y de la apertura y del funcionamiento de otros museos de la ciudad, y estamos trabajando sobre una cifra de visitantes en el primer año natural, no en este año 2015, sino en el año natural, de 250.000 habitantes para el Centre Pompidou Málaga y 150.000 visitantes para la colección del Museo Ruso de San Petersburgo. ¿Por qué esta diferencia? Evidentemente, el Centre Pompidou París el Centre Pompidou Málaga se va a ubicar en una zona muy frecuentada, más de 6 millones de personas visitan al año el Muelle 1,
y la colección del Museo Ruso está efectivamente en una situación más descentralizada con respecto al centro de la ciudad, pero es verdad que aquí vamos a hacer una apuesta muy decidida para que la gente del entorno más cercano lo tome como propio este museo y pueda vivir aquí otro tipo de experiencias, tener una oferta cultural de primera magnitud, no solo una exposición importantísima, como pueden contemplar y como van a poder contemplar muy pronto las personas que se acerquen a visitar el museo, sino que también habrá otra serie de actividades paralelas como proyecciones de cine, como conciertos, como talleres didácticos para los más pequeños, como el Museo Ruso Virtual, que las personas que se acerquen a este centro, mientras que no se desarrollan otros proyectos que, como saben, están previstos para este espacio, podrán disfrutar. Si le parece, nos vamos a centrar en uno de esos dos museos primero, después, bueno, pues haremos un repaso por lo que nos ofrece el segundo. Vamos a centrarnos en el museo que nos acoge esta tarde, en el Museo Estatal de Arte Ruso. ¿Cómo va a ser el discurso expositivo? ¿Cómo es el discurso expositivo y qué van a ver los visitantes que se acerquen hasta este recinto de Tabacalera? En esta primera exposición anual que se ha planteado para abrir la colección del Museo Ruso en Málaga, lo que hemos pretendido es hacer una panorámica del arte ruso que abarca desde el siglo XV-XVI los tradicionales iconos tan poco conocidos en nuestra cultura, los iconos religiosos de esa etapa, hasta, como decía antes, el final del siglo XX. A partir de ahí va a haber un recorrido a través de la pintura del XVII, del XVIII, del XIX y del XX sobre la cultura rusa, en la que podemos ver cómo evoluciona su pintura, cómo evoluciona la representación de ese mundo y cómo evoluciona también ese mundo que también conocemos además de por las artes plásticas, por la literatura y por la música y por el cine, llegando hasta el propio realismo soviético, incluso a la época llamada del deshielo, en la que podrán encontrar piezas tan maravillosas como la que tengo a mi espalda, o piezas de artistas tan conocidos como Repin, Bryullov, Bruegel, Chagall, Malevich, Kandinsky, es decir, grandes nombres de la historia de la pintura universal. Y además, en este primer tiempo, una exposición temporal dedicada a uno de los grandes renovadores de la cultura del siglo XX, como fue Diaghilev, que además en San Petersburgo hizo una gran labor de agitación y animación cultural y que es más conocido entre nosotros por su relación precisamente con Picasso en su cualidad o en su calidad de productor de los grandes espectáculos musicales que se desarrollaron en los inicios del siglo XX y que cambiaron para siempre el modo de presentación de los espectáculos, como digo, musicales de esa época. Si nos tuviera que destacar alguna obra, algo que no se puede perder el visitante, algo a lo que le tiene que prestar una especial atención, ¿qué obra nos destacaría de este Museo Estatal de Arte Ruso? Bueno, yo destacaría muchas cosas. No se ven muchos cuadros de este porte en Málaga, como el que tenemos aquí de Mayakovsky. Tenemos los iconos también, que no son muy usuales en las presentaciones expositivas que se suelen hacer en nuestro entorno, y tenemos un cuadro de Ilya Repin maravilloso, tenemos un desnudo ahí de Bryullov espectacular, tenemos un Chagall, en fin, que es una joya en sí mismo, tenemos obra de Kandinsky, que tampoco es habitual ver por estos lares, tenemos dos Malevichs maravillosos, y la exposición de Diaghilev es una exposición que hay que ver, no hay que perderse, es una exposición, esta colección va a estar hasta final del mes de octubre y Malevich va a estar hasta final del mes de junio, Diaghilev va a estar hasta final del mes de junio, y yo creo que nuestros vecinos, nuestros ciudadanos no deben dejar de pasar la oportunidad de ver esta extraordinaria colección y esta extraordinaria exposición temporal. ¿Hay algún tipo de iniciativa en cuanto a modificación de horario, en cuanto a alguna apertura de forma extraordinaria para acercar de una forma más especial al público malagueño este museo? Bueno, como sabe, el museo se ha inaugurado el miércoles por la mañana a las 12 y durante toda la tarde del miércoles y durante todo el día del jueves la visita va a ser gratuita. Los domingos por la tarde todas las visitas son gratuitas, todos los domingos, y en el futuro pues ya sabéis que somos muy activos en la realización de actividades extraordinarias, la Noche en Blanco, el Día Internacional de los Museos, otras jornadas que organicemos y que facilitarán a aquellas personas que quieran la visita gratuita. No obstante, ya le digo que hay un amplio
abanico de posibilidades de entrada gratuita y de descuento en la visita para desde parados, jubilados, estudiantes. Es decir, nadie que tenga mucho interés, que tenga interés en ver estos museos va a tener mucho problema en entrar en ellos, porque no va a ser ni siquiera una entrada cara, pero el que no, en fin, esté en una situación que le sea menos propicia para poder pagar la entrada puede acercarse también, porque tendrá o entrada gratuita en consideración a esa situación, o podrán acogerse a la entrada gratuita los domingos por la tarde. Estamos entrando en una época fantástica en Málaga, que es la primavera, y acercarse a los jardines de esta antigua fábrica de tabaco un domingo por la tarde, dando un paseo con la familia, o desde el paseo marítimo por Avenida Sor Teresa Prat, pues yo creo que es un plan estupendo para un domingo por la tarde, ¿no? Pues de la antigua fábrica de tabaco, desde Tabacalera, nos vamos a trasladar, si le parece, al Muelle 1. Vamos a centrarnos también en ese otro museo del que va a poder disfrutar la ciudad de Málaga, también todos los turistas y todos los visitantes, el Museo Pompidou, que va a estar, bueno, en principio 5 años, con ese convenio que puede ser renovable. ¿Cuántas sedes tiene este museo en el mundo y qué supone para la ciudad de Málaga contar con una sede del Pompidou? El Centre Pompidou París tiene una sede en París, evidentemente, otra sede en Metz, y esta es la primera sede que el Centre Pompidou abre fuera de la frontera francesa, ¿eh? Por tanto, es el primer centro que se abre fuera de Francia, y por tanto eso ha creado una expectación enorme, como bien sabe, y supone un espaldarazo a lo que hemos dicho también al principio de esta conversación, esta posición de referente ineludible de la ciudad de Málaga como una oferta de primera magnitud en el terreno cultural. Eso nos lo está devolviendo continuamente la información que nos proporcionan los agentes turísticos, en el sentido de que la demanda, de hecho hay una gran demanda ya en expectativa solo de la apertura por el Centre Pompidou y por la colección del Museo Ruso, y confiamos en que eso sea muy positivo para la ciudad, aunque, como les decía antes y le he dicho a muchos compañeros, este no es un proyecto turístico, este no es un proyecto económico, este es un proyecto cultural que tiene unas derivadas muy importantes en el sentido turístico y en el sentido económico, y eso en un tiempo como el que nos está tocando vivir no es algo desdeñable, y tiene sus irrenunciables e inobjetables beneficios para la ciudad y sus ciudadanos. ¿Qué tipo de piezas va a tener la colección que va a estar alojada en el Pompidou y cuántas exposiciones vamos a poder ver a lo largo del año? El Centre Pompidou Málaga va a tener un discurso, como decía antes, un poco diferente a la colección del Museo Ruso. Ahí vamos a través de 5 secciones, acercarnos al modo de representación de la figura humana, del cuerpo, de la identidad humana, no exactamente del cuerpo, ni de la figura, ni de la cara, sino es una reflexión sobre cómo los artistas del siglo XX se han representado a sí mismos y nos han representado a los demás, ya sea de una manera individualizada, ya sea de una forma categórica. Y eso lo han hecho de muy distintas formas, de muy distintas maneras. La desmaterialización de la obra de arte en el siglo XX, la absoluta fractura con el modo de representación tradicional en la que tanto contribuye nuestro paisano Pablo Ruiz Picasso, hace que el discurso del Centre Pompidou París sea un discurso muy transversal, en el que las distintas disciplinas artísticas se entrelacen de una forma bastante, diría que acertada, y eso es mérito de la comisaria de la colección primera, que ha sido Brigitte Leal, la directora adjunta del Museo Nacional de Arte Moderno, que depende del Centre Pompidou de París, y que nos permite acercarnos a este discurso, como digo, desde la pintura, desde la escultura, de la instalación, al vídeo o al cine incluso, ¿no? ¿Qué artistas y qué obras no nos podemos perder? Al igual que antes hablábamos del Museo Ruso, ahora estamos centrados en el Museo Pompidou. ¿Qué tipo de artistas y qué tipo de obras no nos podemos perder? Tenemos que prestar especial atención una vez que vayamos a visitarlo. Hay muchas piezas interesantes. Hay un cuadro de Baselik maravilloso, hay un de Kooning también realmente espléndido, hay una habitación de Boltanski que es una experiencia que uno tiene que pasar. Segal también está, tenemos la cabeza de Brancusi, un pequeño autorretrato que espero que es enorme en sí mismo, que es el autorretrato de Frida Kahlo. En
fin, hay alrededor de 93 piezas de 80 obras que tienen que ser disfrutadas de una manera especial, porque no es fácil que ese tipo de artistas, ese tipo de obras aparezcan en exposiciones fuera de los grandes centros de presentación del arte contemporáneo. Por su situación especialmente estratégica, el Museo Pompidou, como nos decíamos, pues se encuentra enclavado en el Muelle 1, va a suponer todo un dinamizador para la zona del puerto, e incluso los expertos pues ya están hablando de que va a contribuir a que haya más visitas y por tanto más impacto económico en el centro de la ciudad y también en la zona portuaria. No sé, pues cómo valora todo el impacto que va a tener el museo también en esa zona. A mí me parece irrenunciable, como decía, ese impacto económico. Ciertamente hemos estado hablando de cifras de 18 millones de euros en un impacto directo, indirecto e inducido. Eso es esencial en un momento como el actual, pero le reitero, esa es una derivada muy importante de estos proyectos, muy importante a la que no podemos renunciar, pero es verdad también que estos son proyectos culturales que también tienen otro tipo de connotaciones. Hoy estaba en el Centro de Pompidou visitándolo y había una serie de chicos que ya recibimos aquí y allí le hicimos y se le están haciendo unos cursos de formación, unas jornadas de acercamiento al centro, a sus colecciones, pero también a su actividad, a la actividad que van a desarrollar. Estos chicos van a tener la experiencia, su primera experiencia en muchos casos laboral, en un centro de una proyección internacional indudable. Eso, cuando yo era un joven estudiante de Historia del Arte en la Málaga de hace más de 30 años, eso era impensable. Ninguno de los que teníamos una cierta afición, yo soy uno de los privilegiados, de los afortunados de mi promoción, no soy el mejor de mi promoción, sin lugar a dudas, lo conozco mucho mejores, pero he tenido la suerte por distintos avatares de estar aquí y de que me ha tocado poner en marcha estos proyectos, pero ninguno de los que estábamos estudiando en aquellas viejas aulas de San Agustín hubiéramos soñado nunca que Málaga pudiera tener esta oferta y que nuestros jóvenes estudiantes ahora empiecen a tener sus primeras actuaciones, sus primeros contactos y colaboraciones con el mundo laboral en instituciones de esta envergadura y de esta magnitud. Al igual que antes nos comentaba esas iniciativas para acercar la entrada a los malagueños, también se van a poner en marcha, por ejemplo, la apertura extraordinaria del Pompidou, al igual que ocurre con el Museo Ruso, y el precio de las entradas en ambos museos, ¿va a ser asequible al bolsillo de todos? Ya le he comentado anteriormente que estamos hablando de 9 euros la exposición temporal y la exposición permanente, es decir, la visita combinada en el Centro Pompidou París, y estamos hablando de 8 euros en la visita combinada para la colección del Museo Ruso. En los precios actuales me parece un precio razonable, más teniendo en cuenta que los niños no van a pagar, los estudiantes van a tener una entrada reducida, los jubilados tienen una entrada reducida o gratuita, depende del caso, los parados no tienen que pagar, los domingos por la tarde gratuito, para todos, malagueños y no malagueños. En fin, se está trabajando en el futuro de crear abonos que permitan abaratar el coste, trabajaremos, si es posible, en abonos conjuntos con otros museos, que antes me preguntaba si vamos a hacer sinergias con otros museos. Se intentarán en la medida de lo posible, intentaremos incluso, si llega el caso y si podemos, en fin, salir de esta actividad frenética en la que estamos ahora, para poder tener todo en marcha y en fin, al gusto de todos los malagueños, y que todos nos sintamos orgullosos de estos dos centros y de nuestra oferta cultural y de nuestra ciudad. Pues podríamos establecer, ¿por qué no?, incluso bonos conjuntos con el transporte, para que en la medida de lo posible pues se facilite al máximo el acceso a estos centros, porque lo que queremos es que venga la gente que visita los centros, que visita los museos, pero también que se acerque, que pierdan el miedo a acercarse aquellas personas que no suelen visitar los museos porque piensan que hay una cámara que les va a detectar enseguida que no son visitantes habituales y que no conocen de lo que están viendo, de lo que están visitando. Yo a esas personas les diría que se acerquen, que tenemos muchas personas que les pueden ayudar a disfrutar más de la experiencia, y si no quieren nuestra ayuda, que pasen y que disfruten de las obras, que disfruten de los cuadros. Los museos son uno de los entretenimientos más baratos hoy en día en el mundo del ocio y de la diversión, y te pueden proporcionar, si te acercas de una manera positiva, te pueden proporcionar experiencias inolvidables. Eso yo creo que es un mensaje que hay que trasladar a la gente. No hay que tener miedo a pasar esa puerta. No es caro, no es difícil y se puede aprender mucho, y además se puede disfrutar mucho, pero que tampoco se apure, porque no vamos a hacerle preguntas ni le vamos a hacer estudiar una enciclopedia de la historia del arte ruso cuando visiten el museo. Solo pasear y disfrutar de la experiencia de ver obras
de interrogarse con preguntas que nos plantean, por ejemplo, algunas de las obras del Centre Pompidou Málaga, o de disfrutar con obras como las que tengo a mi espalda y con las historias que nos cuentan. Yo creo que es una experiencia que merece la pena ser vivida. Antes hacía alusión a un tema muy interesante, que es el tema de los jóvenes. ¿También estos museos se van a acercar a los jóvenes de una forma especial? ¿Van a intentar promover en los jóvenes el hábito de la cultura, de la motivación por todo lo que tiene que ver con el arte? Eso ya lo estamos haciendo no solo la Casa Natal, sino casi todos los museos que tenemos en Málaga, que muchos de ellos son realmente muy buenos y que están muy bien considerados no solo en Málaga, sino fuera de nuestras fronteras. Lo vamos a hacer de una manera mucho más activa, si cabe, y mucho más directa. Esa es una de las virtudes que tiene y de las experiencias que nos proporciona el Centre Pompidou París. Ellos cambiaron el paradigma de actuación en los museos, en los centros expositivos y de cultura, y eso es lo que nosotros queremos de alguna forma también aprovechar en Málaga, acercarnos a los más jóvenes, a los no tan jóvenes también, y hacerles, como decía antes, perderles ese miedo a cruzar la puerta de un museo y proporcionarles esa experiencia maravillosa que van a descubrir si se atreven a cruzar esas puertas. Como director de la Fundación Picasso, licenciado además en Historia del Arte, una persona muy involucrada en el mundo de la cultura malagueña, conocedor de la cultura también a nivel internacional, ¿cómo valora la evolución que ha tenido la ciudad de Málaga en este aspecto en los últimos años? ¿Cómo hemos crecido en cultura? Mire, yo le voy a poner una imagen, si no poética, pero a lo mejor un poco. La Málaga que yo conocí, en la que yo disfruté muchísimo como joven estudiante, era una Málaga en blanco y negro, en todos los sentidos, en el social, en el cultural, en el urbanístico. Sin embargo, en estos más de 30 años tenemos una ciudad a todo color, en todos los sentidos también. Directamente se han restaurado muchos edificios, quedan algunos por restaurar, algunos importantes además, pero nunca hubiera pensado, por ejemplo, que el actual Museo de Bellas Artes, o el que será el Museo de Bellas Artes en breve, el edificio de la antigua aduana, tuviera esa presencia y esa alegría. Era un edificio gris lleno de restos de suciedad y de contaminación, era negro. Lo mismo se podía decir del Palacio de Buenavista, que teníamos al lado de la facultad, y ahora sin embargo son calles que da gusto visitar, que da gusto pasear, el patio de los Naranjos de la Catedral. Antes teníamos que subir hasta el Colegio de Arquitectos a ver alguna propuesta interesante, algo había en la Sociedad Económica. El Museo de Bellas Artes de vez en cuando, de vez en vez, hacía alguna cosa. Ahora hay que hacer un esfuerzo para intentar decidir qué se visita, qué actividad se desarrolla y qué actividad está más cerca de los intereses de uno. Eso no todas las ciudades, fuera, como digo, de la centralidad socioeconómica de un país como es España, pueden presumir de ello, y eso además se lo digo también en esa calidad, como usted decía, de mi experiencia nacional e internacional. Nos lo recuerdan cada vez que viajamos fuera, los que estamos afortunadamente por trabajo viajando mucho, vemos cómo enseguida Málaga, en fin, despierta la atención y despierta la curiosidad de mucha gente que nos dice qué está pasando en Málaga, ¿no? Málaga cada vez se está convirtiendo en una ciudad de renombre, una ciudad, bueno, pues que efectivamente se nombra en todos los sitios, en todos los círculos que tienen que ver con la cultura, y ahora más que nunca quiere esa dimensión internacional con la inauguración de estos dos museos, pero que ya se unen a otros equipamientos como por ejemplo el Picasso, el Thyssen, el CAC, el MUPAM. ¿Está completa la oferta? ¿Se cierra el círculo o todavía quedan asignaturas pendientes? Sí, siempre quedan asignaturas pendientes, y no me refiero con esto a abrir más museos, a abrir más centros, que bueno, alguna cosa hay, ahí el alcalde ya la ha manifestado en alguna ocasión, pero bueno, este es un work in progress, este es un trabajo en proceso o en progreso en el que no hay que parar. Es decir, el que se abra estos dos centros, el que se abra el Museo de Bellas Artes muy próximamente, el que a lo mejor se abra otro centro, no quiere decir que todo el trabajo esté hecho. Lo difícil viene ahora, lo difícil es seguir haciendo el trabajo y haciendo que los malagueños se involucren y que sigamos siendo activos y sigamos siendo referentes. Tenemos el camino abierto, tenemos la mirada puesta en lo que ya han hecho nuestros antecesores, como digo, la propia fundación en la que yo tengo el honor de trabajar ahora mismo, o el Centro de Arte Contemporáneo de Málaga, o el Museo Picasso, o
o el Carmen Thyssen y otros museos, que el Museo del Patrimonio, en fin, el Museo del Vidrio, que se ha abierto más recientemente, el Museo del Automóvil, que es vecino de este centro de la colección Museo Ruso. Son museos que van aportando un poco lo que llaman en bolsa, lo que llaman en economía, masa crítica para que esta marca Málaga, porque al fin y al cabo en una sociedad como la que estamos, tan intercomunicada, tan globalizada, tener una marca reforzada y singularizada es bueno para la ciudad, y si es bueno para la ciudad, al fin y al cabo acaba siendo bueno para los ciudadanos, porque la ciudad, como ponemos nosotros, la ciudad no es un ente abstracto, sino que es la suma de todos sus ciudadanos. ¿Podemos decir que Málaga ha pasado de ser esa ciudad, como nos comentaba, en blanco y negro, a ser una de las ciudades que aglutina una oferta más completa a nivel europeo y a nivel internacional en cuanto a museos que se complementan entre sí? Creo que sí, sin duda, sin duda. Estamos ya en esa liga de ciudades. Antes me preguntaba si podíamos establecer sinergias internacionales. Contamos con unos equipamientos ya de primer nivel, tanto el Centro de Arte Contemporáneo como el Museo Picasso, como el Carmen Thyssen, como la propia Fundación ha hecho numerosas colaboraciones ya de forma internacional. Hoy en día hacer este tipo de colaboraciones tiene muchas ventajas, porque la primera de ellas es que ahorramos dinero, entre otras cosas, y nos permite acceder a productos de mayor envergadura. La segunda es que nos proyecta fuera y nos ayuda a proyectar, como decía antes, esa imagen de marca ciudad, pero también nos ayuda dentro, nos está ayudando dentro para que haya esa, como decía antes, retroalimentación en la que los de fuera nos conozcan bien, pero nosotros también conozcamos los de fuera, y en ese conocimiento mutuo siempre hay un enriquecimiento. Al hilo de lo que nos comenta de enriquecimiento, también de inversión, la inversión en arte redunda también en la ciudad para todas aquellas personas que quizá ven que los museos tienen una inversión demasiado elevada. En estos casos, bueno, pues redunda también en la ciudad, redunda también en todo lo que es la economía de Málaga. Lo está diciendo usted, se está contestando sola, me está hablando de inversión. Las inversiones siempre tienen un retorno positivo. Yo creo que estas inversiones de tejido cultural son indudablemente positivas y beneficiosas. La cultura, y si quieren el turismo cultural, se está empleando peyorativamente esta connotación de turismo cultural. Málaga es una ciudad turística. ¿Alguien hubiera pensado en esa Málaga en blanco y negro que yo le digo hace 30 años que Málaga iba a ser un referente turístico mundial? Lo es. Muy bien, por sus comunicaciones, lo es porque la ciudad ha mejorado, lo es porque las playas ya también han mejorado, pero sin duda, sin ese complemento específico, sin ese complemento fundamental de la oferta cultural, ese éxito turístico no tendría sentido. Y ese éxito turístico, no lo olvidemos, está haciendo que esta ciudad tenga una situación económica, si no tan desahogada como nos gustaría, no tan mala como otras ciudades de nuestro entorno han tenido. La industria del turismo cultural es una industria absolutamente contaminante en dos sentidos: en el económico, pero también en el social. Son inversiones que van a redundar en el bienestar de la gente, de una manera directa en el sentido socioeconómico y de una manera también muy directa en el sentido sociocultural, porque la cultura es algo que nos ayuda a mejorar a todos. Y eso no lo dice el director de la Agencia Pública para la Gestión de la Casa Natal, eso está archidemostrado, y no en los últimos 50 o 60 años. La historia de la humanidad nos ha traído hasta aquí, y nos ha traído hasta aquí a través de la cultura. ¿Cómo le gustaría que los malagueños tuvieran la impresión, qué impresión le gustaría que se llevaran los malagueños y los visitantes de estos museos? Yo me gustaría, como el lema que estamos utilizando con el Centro Pompidou Málaga, que vivieran la experiencia. Que vivan la experiencia, pero no de estos dos centros, no de estos dos centros de arte y de cultura, sino de todos los museos de Málaga, que se acerquen, que rompan la barrera, que entren, que en los museos lo puede uno pasar bien, puede descubrir cosas, puede conocer gente. Incluso en Estados Unidos se está estudiando mucho ya, bueno, siempre son pioneros en este tipo de estudios, el mundo anglosajón nos lleva un poco de terreno adelantado en ese terreno, en ese campo, y son pioneros en estudiar por qué la gente va, y una de las causas fundamentales es por establecer relaciones sociales, por conocer gente, por pasear. Estamos hablando de otro mundo en el que no se vive tan en la calle como nosotros, en el que tienen otro tipo de uso y costumbre, pero una de las partes fundamentales que los visitantes de museos en Estados Unidos declaran es
relacionarse con otra gente, conocer otra gente y salir de casa, ¿no? Y salir en familia muchas veces y pasar, lo que decía antes yo, pasear, llegar desde el centro aquí es ahora un verdadero placer que se puede hacer andando por el Paseo Marítimo Antonio Banderas y llegar desde el centro aquí y descubrir una nueva realidad y entrar por estos jardines. En el futuro, cuando se arregle la parcela de atrás, se podrá entrar incluso desde el Paseo Marítimo, que va a ser ahora ya este año, y esa es una experiencia que hay que vivir, y aquí podrán encontrar obras maravillosas. Cada una de estas obras les va a contar una historia y el conjunto de todas esas obras les van a contar también la historia de una cultura que es fundamental y esencial para la cultura occidental que nosotros conocemos. Pues con ese mensaje de vivir la experiencia nos vamos a quedar. Muchísimas gracias por atendernos, muchísima suerte también en esa andadura al frente no solamente de la Casa Natal, sino también de ambas pinacotecas. Muchísima suerte y muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Invito de nuevo a los malagueños a que se acerquen a vivir esta experiencia, y quiero aprovechar también estos micrófonos para darle las gracias a todo el equipo, no de la Casa Natal, no de la agencia, sino también del Ayuntamiento, que ha hecho posible que entre todos seamos capaces de poner en marcha estos dos proyectos. Muchísimas gracias, José María Luna, por esa entrevista exclusiva que hacía con nosotros, con las cámaras de PTV, instantes previos a la inauguración del Museo Estatal de Arte Ruso y también días previos a la inauguración del Museo Pompidou. Muchas han sido las reacciones que se han ido sucediendo a lo largo de la semana por parte de las autoridades municipales y también nacionales en torno a la dimensión que tiene Málaga en materia cultural y en materia museística. A continuación vamos a escuchar al alcalde de la ciudad, don Francisco de la Torre, hablando de estos dos museos, de estas dos inauguraciones que se iban a realizar esta semana, unas declaraciones que el alcalde hacía el pasado lunes. Tenemos el Centro para las Colecciones del Museo de Arte Ruso de San Petersburgo, está todo preparado, todo perfecto, va a ser una gratísima sorpresa para todos. Ya saben los malagueños que aparte de la inauguración oficial, que es a las 12 de la mañana, luego por la tarde estará abierto al público de una manera libre, y al día siguiente también, ¿no?, por celebrar de alguna manera como se hace en otros casos. Otros museos en Málaga han tenido pues el mismo esquema de presentación, ¿no? Y el Centro Pompidou Málaga, que es el sábado a las 12, pues también por la tarde del sábado y luego el domingo 29, que es el Domingo de Ramos, estará así también abierto, ¿no? Y también podrán comprobar y disfrutarlo, la calidad que tiene. Es evidente que ese día no caben todos los que querrán ir, pero habrá más ocasiones, bien mediante pago de las entradas que corresponde, que procuramos siempre que haya modalidades más económicas y tal, como también libre las tardes de los domingos, unas horas suficientes para que todo el mundo tenga ocasión de verlo y de disfrutar y vivir no solamente lo que es exposiciones, museos permanentes y temporales, sino luego la animación cultural, el impulso cultural que va a suponer estos dos espacios, estos dos grandes espacios que se añaden a los que ya tiene la ciudad, ¿no? Ya está disponible La Doble Curva, tu revista de Semana Santa. Cómprala en Puntos Cofrades y en tu kiosco más cercano. ¿Quieres vender tu casa? El Ayuntamiento de Málaga te la compra por un máximo de 60.000 euros. Tiene que estar en buen estado, ser accesible y tener mínimo 2 dormitorios. Presenta tu solicitud en las oficinas del IMV, calle Sentexuperi 22. El plazo finaliza el 26 de marzo. Más información en el teléfono 010 y en la web imv.málaga.eu. Málaga funciona. Ayuntamiento de Málaga. Y
Llegamos prácticamente al final de este programa, de este especial de las cartas sobre la mesa dedicado a la oferta museística y a la oferta de cultura que pasa a tener la ciudad de Málaga con esos dos nuevos equipamientos culturales. Por un lado el Museo Estatal de Arte Ruso en Tabacalera y por el otro el Pompidou en el Cubo del Puerto del Muelle 1. Bueno, pues nosotros también hemos querido resumir cómo ha sido la evolución cultural de la ciudad de Málaga y con qué equipamientos culturales cuenta. De esta forma vamos a llegar al final de las cartas sobre la mesa, recordarles que volvemos después de Semana Santa, que disfruten de la Semana Grande de Málaga y a la vuelta volvemos en las cartas sobre la mesa. Málaga Capital amplía su oferta cultural con marcas artísticas y museísticas de alcance mundial, con la apertura del Pompidou y el Museo Estatal de Arte Ruso. Sin embargo, la influencia de la capital malagueña lleva años gestándose y consolidándose y tuvo como punto de partida hace 25 años la apertura de la Fundación Casa Natal. Sobre Picasso, precisamente, Málaga ha ido estableciendo una estrategia de desarrollo de equipamientos expositivos hasta reunir museos de alcance internacional. Esta transformación cultural de Málaga comienza en 1988, cuando se crea la Fundación Picasso, con sede en la casa natal del artista, después de que el ayuntamiento adquiriera el edificio, ocupado por un local comercial en la planta baja y por inquilinos en las viviendas de las plantas superiores. La Fundación Picasso engrosó su colección con importantes fondos al adquirir el ayuntamiento en febrero de 2004 por 2.900.000 euros la colección Jan Lon, compuesta por 223 litografías del artista malagueño, y en mayo de 2006 por 2.700.000 euros un cuaderno preparatorio de las señoritas de Aviñón con 84 dibujos originales. A este equipamiento se une el Centro de Arte Contemporáneo, que abre sus puertas en febrero de 2003 en el antiguo Mercado de Mayoristas, un edificio racionalista construido en 1939 junto al río Guadalmedina y equipado con un búnker en su sótano. Desde entonces, por sus salas han pasado exposiciones, muchas de ellas inéditas en España, de artistas internacionales como Julian Opie, Anish Kapoor, los hermanos Chapman, Lawrence Weiner, Paul McCarthy, Tracy Emin, Yoshitomo Nara, Tony Cragg, Raymond Pettibon, Marcel Zama, Louis Bourgeois, Thomas Hirschhorn, Alex Katz y un largo etcétera. En octubre de 2003, Picasso pasa a tener su obra en un museo de la ciudad, concretamente en el Palacio de Buenavista, un inmueble del siglo XVI con elementos renacentistas y mudéjares. Fue restaurado por la Junta de Andalucía, que invirtió en el proyecto más de 66 millones de euros y alberga una colección permanente de 276 obras de Picasso donadas por su nuera Christine y el hijo de esta, Bernard, que recibieron más de 3,5 millones de visitas en los 10 primeros años de vida del museo. Engrosa la lista de museos el Thyssen, que atesora 230 obras de pintura española y andaluza en el Palacio de Villalón, otro edificio del siglo XVI en pleno corazón del casco histórico, que abrió sus puertas el 24 de marzo de 2011. A todo ello se suma ahora el Centro Pompidou, un proyecto en el que el alcalde Francisco de la Torre empezó a trabajar discretamente durante un partido de fútbol España-Francia celebrado en Málaga, cuando se lo planteó por primera vez al entonces embajador francés y que se plasmó en noviembre de 2013 en un acuerdo con una vigencia de 5 años. En lo que será la primera sede de la institución parisina fuera de Francia, se mostrará una colección permanente de más de 80 obras de autores entre los que se encuentran Picasso, Francis Bacon, Frida Kahlo, René Magritte y Alberto Giacometti. Además del Pompidou, Málaga cuenta ya con la sede del Museo Estatal de Arte Ruso de San Petersburgo, gracias a un convenio suscrito en mayo de 2014 en la ciudad rusa, con una duración de 10 años prorrogable por otros 10. Kandinsky, Chagall, Malevich y Tatlin son algunos de los artistas presentes en la primera exposición anual programada, mientras que las primeras muestras temporales serán arte ruso de la época de Diaghilev, prevista hasta septiembre, y otra dedicada al artista de vanguardia Pavel Filonov. Queda pendiente el Museo de Bellas Artes y Arqueológico, cuya reapertura está prevista a finales de año en su nueva sede. El Palacio de la Aduana, un edificio de 1788 con distintos usos a lo largo de su historia, como cuartel de las tropas napoleónicas en 1810 tras la invasión de la ciudad. En su sección de Bellas Artes tiene una colección de unas 2.000 obras, con numerosas pinturas decimonónicas de la llamada Escuela de Málaga, de autores como Muñoz de Graín y Moreno Carbonero, además de una colección de grabados de Picasso, y la sección arqueológica dispone de más de 15.000 piezas, algunas importantes de las épocas fenicia y árabe.